Buenas noches, bienvenidos a La Esencia Mega TV. Transporte público, ese día a día con un servicio deficiente, un calvario en muchos casos. Hace poco veíamos que el presidente de la República había preparado con su gente, o su gente ha preparado con él, una especie de simulación de su vida a un servicio de transporte público, a una unidad del servicio de transporte público donde sube como un pasajero más, conversa con la gente, pero sabemos que eso en ámbitos oficiales y más todavía cuando se trata del presidente de la República es algo producido, editado, controlado. Más de un televidente aquí cuando pasábamos el material decía, ya quisiera verlo a las 5:30, 6 de la mañana, 6:30, en cualquier parada de la zona metropolitana, para que realmente conozcan lo que es el servicio de transporte público. Pero en 100 días de gobierno, ¿qué es lo que se ha hecho? Las cosas continúan como siempre, algo se mejoró. Este viaje que hizo hace poco Santiago Peña a Chile con una delegación importante, ¿no? El director de Ingresos Tributarios y la ministra de Obras Públicas también, quien vino, según ella, con muchas ideas del servicio de transporte público en Chile que ella querría aplicar acá. O sea, hasta ahora no sabemos exactamente de qué se trata, pero bueno, está el plan. Yo quiero hablar con alguien que representa a las organizaciones civiles y justamente una de las preguntas que le vamos a hacer a Mauricio Maluf tiene que ver con la participación o no del sector civil en esto, porque el principal interesado, el principal afectado en todo este servicio es la sociedad civil. Entonces, ¿hasta qué punto participa de las mesas de negociaciones y en la toma de decisiones? Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, Obama ha intentado por todos los medios, gobierno anterior, gobierno actual, de conseguir espacios de participación. Mauricio, ¿hasta ahora ha sido difícil llegar a tener una silla en esa mesa de toma de decisiones? Sí, totalmente. Y bueno, en el gobierno anterior, al menos, si no en las mesas formales, teníamos cierto diálogo informal, continuo con el viceministerio. Nos participaban de las decisiones que tomaban, nos actualizaban sobre el progreso, sobre ciertas cuestiones que podíamos entonces difundir con la prensa, por ejemplo. Pero en este gobierno realmente nada. Se acabaron todas las mesas de diálogo que teníamos y nos enteramos de las cosas que suceden por la prensa. E incluso cuando suceden las cosas por la prensa, me llama la atención que es muy común que los artículos a veces de última hora digan que intentaron contactarse con el viceministro y no dio ningún comentario sobre la cuestión, por ejemplo. O sea, realmente están operando el sistema de transporte público a puertas cerradas Ujú. a un nivel que yo no vi en el último año siquiera, ¿verdad? Entonces, se volvió de cierta manera a esa forma de operar en conversación solamente con los dueños de la empresa de transporte y no con la ciudadanía. Tal vez te refieras a estas, no sé si decir modificaciones, estos cambios que ha decretado el presidente de la República con respecto al cálculo de subsidio, ¿no? Entiendo que había una manera en que se calculaba hasta ahora y ahora se va a realizar de otra manera. ¿Te referís a eso como uno de los últimos o una de las últimas manifestaciones administrativas del gobierno con respecto al subsidio del boleto del transporte público, Mauricio? Sí, me parece un muy buen ejemplo, porque mira, si yo era un dueño de la empresa de transporte, vamos a hablar de qué está en el decreto. En el decreto ahora dice que sin aumentar, sin cambiar ninguna de las condiciones actuales y sin ninguna exigencia sobre, por ejemplo, la frecuencia o la calidad del servicio, hoy van a recibir el subsidio de manera automática todos los meses en base a lo que se calculó en los meses, 3 meses anteriores, por ejemplo. O sea, por un lado es algo bueno que van a perder la excusa que nos daban siempre de que el gobierno no les pagaba y por eso tenían que dar mal servicio. Pero por otro lado, si yo era de parte del gobierno y quería negociar a favor de la ciudadanía, si le voy a dar una concesión así de grande a los transportistas, también exigiría algo a cambio, ¿verdad? Por ejemplo, que tengan cierta obligación de frecuencia para que la gente no esté esperando 1 hora y media por el colectivo todas las veces, ¿verdad? Ajá. Me parece algo muy básico de negociación incluso, ¿verdad? Si yo no le voy a regalar nomás todo lo que quiere al compañero con el que estoy negociando, sino que voy a tratar de recibir algo a cambio normalmente, especialmente si yo tengo todas las de ganar siendo el Estado, ¿verdad? Claro, y sobre todo con esa realidad diaria, palpable, visible, ni siquiera hace falta comprobación que uno ve de un servicio de transporte público deficiente y a veces hasta atropellando la dignidad de la gente. Totalmente, totalmente. Vemos todos los días gente esperando
media hora, una hora y media, incluso por su colectivo, lo cual realmente es desesperante. Y no solamente le afecta a esa pobre gente que está esperando, también hay que pensar que el factor que más hace que la gente abandone el servicio de transporte público a favor de, por ejemplo, una moto o un auto particular, es la frecuencia. Eso está avalado en todos los países. Es lo más común es que si vas a aumentar la frecuencia, la gente se quiere subir al colectivo. Si bajas la frecuencia, la gente deja de usar el colectivo. Ujú. ¿Y qué sucede? Que se suben se compran cualquier vehículo al que puedan acceder y nuestra ciudad se queda totalmente atiborrada de vehículos, ¿verdad? Más de lo que puede sustentar realmente con la infraestructura urbana que tenemos o cualquier infraestructura urbana posible, ¿verdad? No existe ciudad que aguante 90% de la gente moviéndose en auto particular, por ejemplo, ¿verdad? Hablando de... Entonces, Sí, te sí, escucho, sí. Mauricio, te escucho, decías. No, entonces, claro, el colapso urbano que tenemos sobre el transporte, el tráfico inaguantable que hay en Asunción, es porque no somos capaces de invertir en un buen sistema de transporte público. Ujú. Nuestra ciudad tiene un alto, bueno, la ciudad de Asunción y el área metropolitana, un porcentaje demasiado alto entonces de gente que no encontró otra manera que comprarse un autito, el que pueda, ¿no? El que pueda, o la motito con todos los peligros y los riesgos que representa circular en moto en una ciudad desordenada como la nuestra. Hay un cálculo que Opama maneja con respecto a la cantidad de gente que aún así, a pesar de todo ello, no le queda otra sino tener que esperar un colectivo en una parada. Sí, según la encuesta del INE, la encuesta de movilidad del INE, creo entre 15 y 20% de la gente es la que elige o elegía. Es un poco interesante porque se hizo hacia finales de la pandemia, donde a lo mejor había menos gente todavía, pero entre 15 y 20% elegía usar el transporte público en esa época, una cifra bajísima por una ciudad del tamaño de Asunción. Eh, para dar un punto de comparación, es una ciudad más grande, es cierto, pero en la región también. Yo sé que en Bogotá 60% de la gente se mueve por su sistema de transporte público. O sea, es muchísimo más y el efecto en el tránsito es demasiado obvio, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, porque realmente no existe infraestructura urbana que sea capaz de mover esa cantidad de vehículos en un espacio tan reducido, ¿verdad? Por eso es necesario realmente invertir en el sistema de transporte público. Hablando de porcentajes, me permito contarle a la gente que vos estás en este momento en Alemania. Seguramente cuando caminas, no sé en qué parte mismo de Alemania estás, me dirás ya, pero seguramente vas caminando, mirás el servicio de transporte público y decís, ¿a cuántos años luz estamos? Decís seguramente. No, sí, yo estoy en Berlín, en Alemania, que es realmente una ciudad que tiene un sistema de transporte público fantástico. Yo nunca vi algo parecido. Y es una ciudad muchísimo más grande de Asunción y Ujú. se nota la diferencia tan grande en las calles, ¿verdad? Nunca vi yo un embotellamiento, por ejemplo, en esta ciudad. No hay autos toda amontonada esperando que pase, que cambie la luz roja, por ejemplo. Yo ando en bici también mucho por la ciudad acá. A las 9 de la mañana por el centro de la ciudad ves así 10 vehículos, ¿verdad? No es una ciudad así atiborrada de vehículos como es Asunción, por ejemplo. Y eso hace que la ciudad sea mucho más amable también, incluso como peatón. Yo Ajá. no me estoy peleando con 100 vehículos para cruzar la calle. Eh, y, y a pesar de que es una ciudad muchísimo más grande de Asunción, se siente mucho más tranquila, ¿verdad? Yo no escucho mucho ruido de tráfico, es cómodo moverse. Llego a cualquier parte en media hora, aunque es una ciudad mucho más grande, ¿verdad? Ujú. Impresionante realmente la facilidad de moverse y lo fácil, lo bien que se disfruta la ciudad cuando se invierte bien en el sistema de transporte público. Además, presumo, ¿no? No conozco Berlín, no tengo idea de cómo es el sistema ahí, pero además del servicio de autobuses que conocemos acá, por ejemplo, no sé si hay, no sé si hay subtes, hay metros, hay otro tipo Hay, de sistema de transporte, Mauricio, que hace que la cosa funcione mejor aún. hay todo, hay tren subterráneo, hay Ujú. tren elevado también, hay tranvía, hay colectivo, hay metrobús, hay todas. Y eso también hace que la variación, la cantidad de diferentes soluciones para diferentes problemas también hace que sea más fácil navegar el sistema de transporte público, ¿verdad? Porque incluso, por ejemplo, hoy cierran una línea de metro porque hay un obstáculo o la otra vez los trenes elevados estaban cerrados porque hubo una huelga de un día. Y sin embargo, igual uno se puede mover por la ciudad de otra manera sin perder
la capacidad de movilizarse, ¿verdad? Entonces, te da una flexibilidad impresionante también eso, y eso se conecte con su sistema de transporte de larga distancia, que tienen trenes a todas las ciudades del país también. Realmente es otra forma de vivir cuando hay una inversión seria en el transporte público. Pero ahí no es cuestión de compararse, ¿no? Asunción, Berlín, uno dice un universo de diferencia, no vamos a aprender traer todo lo que se hace ahí acá, eso es imposible, por lo menos en corto y mediano plazo. Pero, ¿cuál es el sistema ahí? ¿Ahí es el gobierno el que subsidia? ¿Son servicios exclusivamente estatales? ¿Son servicios privados, capitalizados privadamente? ¿Cómo serían? No, en Berlín son totalmente servicios estatales. Pero vale decir, no hace falta compararlo con Berlín. Ajá. Hay muchas ciudades en América Latina, ciudades incluso más pobres que Asunción, que tienen muchísimo mejor sistema de transporte público. Puedo dar ejemplo, Curitiba, Bogotá, La Paz. Todas esas ciudades tienen muchísimo mejor sistema de transporte público y tienen soluciones diferentes para nuestra situación, ¿verdad? Tienen Ujú. a lo mejor capital privado o diferentes niveles de control del Estado sobre el sistema de transporte público de una manera que funciona para su situación local, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna de esas cosas, no somos capaces eh, de copiar por lo menos uno de esos sistemas para tener algo que funcione mejor para nuestra ciudad, ¿verdad? Claro, fíjate lo del Metrobús, por ejemplo, creo, no sé cuántos kilómetros va a tener. Pongamos que el proyecto haya consistido en 7 kilómetros. 7 kilómetros en una zona de nuestra ciudad o de la Gran Asunción no hemos podido completar una obra. O sea que ahí menos podríamos pensar en soluciones de larga o de alta escala, ¿no? Totalmente, es una vergüenza realmente la poca capacidad de ejecución que tenemos como Estado, ¿verdad? Que no somos capaces de realizar ni siquiera un proyecto así. Imagínate lo que sería, por ejemplo, una red de metrobuses como la que tienen en Bogotá Ujú. o Curitiba, ¿verdad? Que cubre toda la ciudad. Eh, entonces me parece bien en realidad empezar con algo chico como ahora están haciendo el carril exclusivo en la Traschaco. Ojalá se haga bien, ¿verdad? Porque lo que pasa también en Paraguay es que se hace todo mal el proyecto y después la gente te pierde la confianza, ¿verdad? Tipo, vamos a tirar plata otra vez en ese proyecto, ¿verdad? Porque Claro. realmente tenemos un Estado que es inútil, que otra forma de decir que eso, ¿verdad? No son capaces de hacer nada bien. Eh, Como por ejemplo, acá yo tengo un servicio totalmente estatal, pero es fantástico, ¿verdad? Sí, sí, Así sí. uno quiere que sea el Estado el que se encargue de las cosas. No, además ahí hasta las familias de buenos ingresos económicos prefieren dejar su autito en la casa e ir al trabajo, al colegio, a la universidad en transporte público porque el servicio es bueno. Siempre decimos que una ciudad evolucionada, una ciudad moderna, una ciudad que está pasando por un buen momento administrativo, se maneja más por el servicio de transporte público y no se mide el progreso por la cantidad de autos que tengan sus habitantes. Acá pensamos al revés. Totalmente, ¿no? Totalmente. Acá en Europa es común ver incluso al presidente, al primer ministro, irse al Claro. trabajo todos los días en transporte público, en bicicleta, ¿verdad? Son otros valores también y otra forma de... Tienen un sentido más democrático de lo que es la vida también. No aspira la gente a ser la élite mundial de riqueza, Claro. sino a que todos tengan una vida mejor también, ¿verdad? Ajá. Eh, en Paraguay tenemos mucho de ese sentido de la ostentación, ¿verdad? Quiere tener Sí, su Ferrari la gente, qué sé yo. exactamente. Eh, pero, pero, pero sí, es otra cosa totalmente. Y vale decir sobre eso de dejar el auto, sí. Acá la gente tiene auto también, ¿verdad? Pero lo usan para otras cosas, no para irse al trabajo todos los días, sino para cuando quieren pasarse por el interior, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces, de nuevo, hace que la ciudad sea mucho más amigable y la gente igual tiene la libertad de usar su auto para cuando, no sé, se quiere ir al súper, por ejemplo, también. Ese tipo de Claro. cosas que requieren a lo mejor más transporte. Decías que está bastante difícil la comunicación con este nuevo gobierno, que incluso más difícil que el gobierno anterior. Yo la escuchaba a la ministra de Obras Públicas que viajó con Santiago Peña a Chile y cuando regresó dijo que tiene un proyecto para implementarlo aquí con ideas que trajo de Chile. Yo en lo personal, y aquí los colegas también no conocemos muy a fondo esas ideas, esas orientaciones, esas sugerencias que trajeron de los amigos chilenos. ¿Vos tendrías alguna idea de qué se trata? No tengo ni idea realmente. Y de nuevo, no comunican realmente en lo que están pensando, en lo que están planeando, sino que nos presentan los proyectos donde ya están más o menos finalizados, ¿verdad? Entonces no hay ni siquiera espacio para que la ciudadanía comente
Y es una forma realmente antidemocrática de organizarse, ¿verdad? Ujú. Acá, para comparar de nuevo, acá en Alemania, cuando se va a hacer un proyecto grande, se va a hacer no sé, una nueva línea de tren, qué sé yo, se pasan años divulgando, discutiendo el proyecto, que la ciudadanía comente, y después cuando se hace, entonces hay consenso democrático sobre las cosas, ¿verdad? Ujú. Eso también es una práctica que nos falta mucho. En Paraguay quieren hacer todo rápido para que sea este mi gobierno y yo pueda mostrar, mirar lo que yo hice, Ajá. y no se toman el tiempo para dialogar con la gente, para convencerle de que el proyecto es bueno para todos. Y así también termina habiendo toda esa oposición que hubo, por ejemplo, el proyecto Metrobús, que hubo la Bicisenda, por ejemplo, también. No nos ocupamos de convencerle a la gente de que hay que hacer las cosas de tal manera o la otra, y entonces no funcionan después las cosas, ¿verdad? Tenemos un modelo muy autoritario todavía de cómo organizarnos. Em, ¿Hay algunas disposiciones legales particulares para gente con discapacidades, por ejemplo? La ley es clara, es bastante directa, digamos, con respecto a quienes pueden llegar a tener un boleto gratuito, su acompañante también en algunos casos. Eso tampoco se está cumpliendo, Mauricio, y eso que ahí la regla es clara, la norma es clara, no sé si es un problema de los choferes, no sé si es un problema de los empresarios mismos, quienes dicen a sus choferes que no hagan cumplir esa norma. ¿Dónde estaría el problema en cumplir con esa gente que tiene una atención, digamos, preferencial dentro, o tendrían que tener una consideración preferencial dentro de un servicio de transporte público? Y es a todos los niveles realmente, porque sí, es el caso, después el caso de los estudiantes también que no acceden a su medio de Claro. pasaje estudiantil. Ujú. Son problemas de las empresas de transporte que no quieren, que sienten que no les conviene cumplir la ley, ¿verdad? Que la ley es obligatoria, no es yo cumplo cuando me conviene nomás. Ajá. Y le instruyen a sus choferes para que no les alcen o le dejen pasar de largo, etcétera. Pero también, obviamente, es problema del Estado, ¿verdad? Porque lo que debería suceder es, si vos así ignorás nomás la ley cuando no te conviene, yo te saco la línea, ¿verdad? Debería haber un castigo ejemplar a la gente que opera de esa manera y no decir, ah, bueno, pobrecito, no tiene plata, por eso nomás no le alza al discapacitado, ¿verdad? Como si fuera eh, opcional cuando te conviene económicamente nomás cumplir con la ley, ¿verdad? Que realmente es como funciona toda la economía en nuestro país. La ley Ujú. está para cuando te genera lucro, y cuando no te genera lucro no sirve para nada, ¿verdad? Claro. Decías que estas transformaciones o modificaciones dentro del cálculo del subsidio ni siquiera llevan consigo exigencias a los transportistas. Eso ya no va implícito, digamos. Ya no hay ciertas condiciones establecidas en normas anteriores que los transportistas deberían cumplir sí o sí, más allá de que se calcule de manera diferente. ¿Y por qué no se cumple, Mauricio? Sí, lo que hay, bueno, según el último comentario que yo leí en ABC del viceministro, se retrocedió en realidad a la normativa que había en la época de Sánchez, antes de que hubiera todo ese escándalo de las reguladas en marzo, Ujú. que fue la normativa a la que nosotros pudimos acceder como organización, a través de un pedido de acceso a la información pública, pero que requiere bajísima frecuencia. O sea, prácticamente no le requiere nada de parte de las empresas, con que saquen un colectivo cada 2 horas por ahí, están bien. Entonces, ellos o sea, es tan mínima el requerimiento que incluso si hubiera control del viceministerio no cambiaría nada realmente, porque ahora está realmente a discreción de las empresas cuando quieren sacar su colectivo y cuando no. Lo cual, Ujú. de nuevo, quiero decir que no es normal, no es así como operan los sistemas de transporte público en otras ciudades, incluso en América Latina. Lo normal es en Bogotá, por ejemplo, Ujú. que el Estado te diga, mira, a las 7:13 tiene que salir tu colectivo, y si no sale a las 7:13 tu colectivo, te multan, ¿verdad? Entonces, hay ahí una obligación de cumplir el servicio de la manera que necesitan la ciudadanía, y no, bueno, voy a sacar mi colectivo, voy a no sacar mi colectivo de acuerdo a mi cálculo de cuál me va a producir más plata, ¿verdad? Claro. Hace poco acá, y te habrás enterado, habrás leído allá, en el centro de la ciudad, un colectivo que estaba dentro del régimen de la capital, pues aquí tenemos ese problema también, que tenemos varios regímenes, están los del área metropolitana y están los que se desplazan exclusivamente por territorio capitalino y dependen de la municipalidad de Asunción. Algún día habría que revisar también eso. Y sabemos las condiciones en las que están esos vehículos capitalinos en particular. Pierden los frenos y en una pendiente va, choca contra otro colectivo
que estaba subiendo y bajando pasajeros y también hay impactos con vehículos particulares. Lo primero que se escuchó decir de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas es, ojo, ese colectivo que perdió los frenos no es nuestro, es de la capital. ¿Es una excusa aceptable esa? ¿No debería ser un abordaje más general, más en conjunto, más coordinado este tema del servicio del transporte público y no decir ese bus dependía de la Municipalidad de la Capital y no del Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué clase de excusa es esa, Mauricio? No, realmente me parece vergonzoso y una forma de comunicarse muy común realmente de las agencias del gobierno de nuestro país, ¿verdad? Yo nunca vi eso, por ejemplo, no sé, acá o en Estados Unidos, por ejemplo, que ocurre una emergencia en una ciudad y el gobierno estatal, por ejemplo, dice, ah, bueno, ese es problema municipal, no es de nosotros, ¿verdad? Ujú. El Estado a nivel mayor está encargado de asegurarse también de que el gobierno municipal, del gobierno, de que las gobernaciones tengan la capacidad de ejecutar las tareas que le atribuye la Constitución, ¿verdad? Entonces, es cierto, el transporte municipal está a cargo de la municipalidad y eso dice la Constitución, pero el Estado tiene un viceministerio de transporte que debería encargarse de que cada municipalidad tenga la capacidad de realmente regular el transporte, de ofrecer un servicio de transporte público decente a la gente. Sabemos los problemas económicos que tienen nuestras municipalidades. Eso también realmente es problema del Estado, ¿verdad? Si, sucedió mucho en Estados Unidos, por ejemplo, en la época de crisis económica, en 2007, muchas municipalidades se fueron a la quiebra. ¿Y qué dice el gobierno estatal? No es, ah, bueno, que se jodan, ¿verdad? Ajá. Sino que hace un plan para obligarle a que se pongan al día con sus finanzas, que recauden más, que hagan cualquier cosa para poder subsanar ese problema y que tengan la capacidad de dar el servicio que necesita la ciudadanía, ¿verdad? Ujú. Entonces, no, me parece totalmente irresponsable realmente que el Estado Nacional diga, no, ese problema es la municipalidad, nosotros no tenemos nada que ver, ¿verdad? Claro, claro. Finalmente, y en 30 segundos, si Centurión está viendo el programa, si Benza está viendo el programa, si Peña está viendo el programa, y tenés 30 segundos y te dirigís a ellos, ¿qué les dirías? ¿Qué es lo primero que Opama y vos en particular pedirían con respecto al servicio de transporte público? Finalmente, Mauricio. Dos cosas. Primero, inversión seria en el sistema de transporte público a nivel nacional incluso, y que aumente realmente la frecuencia del servicio y la calidad del servicio para la ciudadanía, que es lo que quieren. Pero segundo, ser transparente también con la gestión para que la gente pueda recuperar un poco de confianza sobre nuestro sistema de transporte público que tiene tan bajo, que está tan mal visto realmente, Ajá. que la gente realmente le da vergüenza a lo mejor incluso decir que yo soy una persona que usa el colectivo, ¿verdad? Claro, claro. Mauricio, éxito en lo que estás haciendo, muchísimo éxito. Y hoy en día los canales de comunicación que hay permiten que vos estés allá muy al tanto de lo que pasa acá, casi como si estuvieras aquí. Es más, hasta lo padeces también como si estuvieras aquí mentalmente hablando, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Así mismo, no, muchas gracias a ustedes. Muy amable, Mauricio Maluz de Opama, que es una de las organizaciones civiles que clama por una mayor participación también dentro de la toma de decisiones de lo que es el servicio de transporte público. Ya volvemos. Bueno, muy bien, 100 días de gobierno, me parece que el tema del transporte público es uno de los temas prioritarios que interesa a la ciudadanía, que si bien es cierto, en su mayoría hoy ya buscó una manera alternativa de dirigirse a su trabajo, por ejemplo, una motito, un auto con volante cambiado, lo que sea, pero algo para librarse de esa maldición, esa condena que hoy en día significa utilizar el servicio de transporte público por muchas razones, ¿no? La frecuencia del colectivo no aparece nunca, es imposible llegar a tiempo. El estado, ¿no? de los buses, el servicio en sí, las paradas inseguras, tantas cosas por las que hay que ir analizando o cosas que hay que ir analizando para de alguna manera empezar a encontrar una solución a esto, que es un padecimiento de tanto tiempo, ¿no? Y nos decía Mauricio Maluf, él está en Alemania, pero está muy informado, muy al tanto de lo que está pasando. Vuelve dentro de algunos meses y seguramente volverá a ponerse en contacto con sus compañeros presencialmente y ver la posibilidad de encontrar la manera de tener un asiento en esa mesa de decisiones, porque ¿quién es el más interesado en que esto mejore? El principal afectado hoy en día, que es el usuario del servicio de transporte público. Hasta la próxima aquí en La Esencia en Mega TV.